Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles. Hoy es miércoles 4 de enero y vamos a estudiar. El título para el día de hoy es El Espíritu Santo como docente. ¿Qué entendemos por la palabra docente? Maestro, alguien que enseña, instructor. Así es que el Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Él anhela enseñarnos a nosotros? ¿Por qué? ¿Será que los seres humanos necesitamos comprender acerca de cómo llegar a tener la vida eterna? ¿Verdad que sí? Y la vida eterna la recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es el Maestro que nos lleva a conocer a Jesús. Anhelamos nosotros conocer a Jesús. Así es que necesitamos al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no conocemos, ni conoceremos, ni nos entregaremos al Señor Jesús. Nos dice la lección al inicio, el Espíritu Santo es importante, no solo a la hora de revelar la palabra escrita de Dios, sino también al ayudarnos a entenderla correctamente. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos nosotros saber qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. No podemos entenderla, aunque esté escrita en un lenguaje humano. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no la vamos a poder comprender. Por eso es que dice, es importante la labor docente. Es necesario que nosotros nos inscribamos en la escuela del Espíritu Santo, que permitamos que sea Él nuestro instructor. Mire lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 4. El salmo es un salmo de David, implorando dirección. Dice así, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y el verso 8 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Ese es el anhelo de este maestro,
del Espíritu Santo, enseñarnos el camino. ¿Y quién es el camino? El Señor Jesús, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es el Espíritu Santo quien está con nosotros para enseñarnos la voluntad de Dios, enseñarnos el camino. Sigue diciéndonos la lección: los seres humanos están limitados en su comprensión de la verdad. Por naturaleza están alienados de Dios. Los seres humanos están limitados, por sabio que se considere o lo consideremos nosotros, que es tal o cual persona, está limitado. Todo ser humano está limitado en la comprensión de la verdad. El Espíritu Santo da claridad a su palabra, da claridad a la mente, guía a todo aquel que anhela estudiar, ser enseñado. El Espíritu Santo, como docente, lo guiará a toda verdad. Por eso, dice la lección, el mismo Espíritu que reveló e inspiró la palabra de Dios es el que nos habilita para entenderla. Es el Espíritu Santo quien dice nos habilita. ¿Qué debemos hacer entonces para poder entender cuál es la voluntad de Dios? Debemos entonces buscar al Espíritu Santo en oración, permitir que sea Él mi maestro, tu maestro, y de esa manera, con corazón contrito, humilde, reconociendo que en nosotros no hay sabiduría, pedir a Dios sabiduría, demandar de Dios sabiduría, y Él nos la dará para que conozcamos su camino. En el libro de Lucas, mire lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 12. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 12. La palabra de Dios nos dice así: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Aquí está hablando que cuando seamos llevados ante tribunales, ante jueces, es el Espíritu Santo quien nos dará las palabras. Pero para que el Espíritu Santo nos dé esas palabras que debemos hablar, debemos ahora que tenemos libertad, que vivimos en paz, que usted puede levantarse temprano y escudriñar la palabra de Dios, a estudiarla, a permitir que el Espíritu Santo le enseñe y escriba en su mente, en su corazón, la verdad, para que cuando vengan, que están por delante, por venirnos, esos momentos difíciles, el Espíritu Santo nos dice, nos enseñará en la misma hora lo que habremos de hablar. Entonces, es indispensable
en la vida cristiana. El permitir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Sigue diciéndonos la lección. El problema no es que la Biblia sea un libro oscuro. Porque cuánta gente dice, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Me da sueño, me aburre, no la entiendo. Y bien, y dice, el problema no es que la Biblia sea un libro oscuro, sino nuestra actitud manchada de pecado hacia Dios, quien se revela en la Biblia. La palabra de Dios nos desnuda y nos muestra que somos pecadores, que tenemos defectos y que debemos permitir reconocerlos, arrepentirnos, ponerlos a los pies de Dios. Y es ahí donde decimos, no lo entiendo, porque quiero seguir viviendo de la misma manera y que nada ni nadie me diga cómo debo de hacerlo. El Espíritu Santo es un maestro que desea guiarnos a una comprensión más profunda de la palabra y a una apreciación gozosa de la Biblia. El Espíritu Santo anhela, dice, llevarnos a una comprensión profunda de las Escrituras, para que nos escudriñe, para que me escudriñe mi mente, para que me vea con claridad cómo estoy, quién soy y qué necesito. Pero ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan quiénes somos, cómo andamos? Pero aquel que anhela la vida eterna deberá tener como maestro al Espíritu Santo y permitir con humildad que le diga Él todo lo que es necesario, porque a través de la palabra es como el Espíritu Santo mire lo que nos dice. Vamos a ir a la palabra de Dios para que lo veamos. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Vamos a ir al libro de Timoteo, cuando nos dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con cada uno de nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando nos dice que toda la Escritura, porque no olvidemos, ya hemos estudiado que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Él como maestro, Él nos ha dejado la Santa Biblia como el libro de texto para estudiarla, porque es a través de este libro que nos presenta a nosotros el pecado que está en nosotros y también nos presenta lo que Dios quiere y anhela que seamos. Por eso dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos el camino, enseñarnos lo que necesito, los cambios, la transformación que el Espíritu Santo
quiere hacer en nuestra vida, también dice útil para redarguirnos, para mostrarnos el pecado que está en nosotros. Pero no solamente me lo muestra, sino que me dice cómo vivir, me corrige y me instruye en justicia, a fin de que usted y yo seamos verdaderos hijos e hijas de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ya vemos que el Espíritu Santo es el Maestro que desea guiarnos, dice la lección, a una comprensión más profunda de las Escrituras, a una apreciación gozosa de la Biblia. Él trae la verdad de la palabra de Dios a nuestra atención y nos da vislumbres frescas de esas verdades, a fin de que nuestra vida pueda estar caracterizada por una fidelidad y una obediencia amantes a la voluntad de Dios. Así es que el Espíritu Santo, el Maestro y el libro de texto, la palabra de Dios que Él utiliza y que ha dejado en nuestras manos para que día a día Él pueda hablarnos a través de ella y podamos ser transformados en hijos e hijas de Dios. Pero esto sigue diciéndonos la lección. Sin embargo, esto solamente puede suceder si nos acercamos a la Biblia con un corazón humilde y dispuestos a ser enseñados. Podemos acercarnos a la Biblia, tener la Biblia, leerla, pero si no tenemos un corazón, una disposición humilde de que el Espíritu nos enseñe, de nada no vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cuántos de nosotros podremos saber la palabra de Dios, pero seguimos con caracteres violentos, con caracteres que revelan o reflejan cosas que no agradan a Dios? El Espíritu Santo no podrá hacer mucho con esa clase de personas. ¿Qué nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13 y 14? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, 13 y 14. Vayamos y ¿qué nos dice? Leamos, capítulo 2, 13 y 14 nos dice lo siguiente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué enseña el apóstol Pablo en estos versículos acerca de nuestra necesidad de interpretar espiritualmente las cosas espirituales? Vemos aquí que nos dice la palabra de Dios que lo que el Espíritu Santo nos enseña debemos, dice el Espíritu, voy a leerlo de nuevo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. O sea, cuando vamos a una escuela, para poder
sacar un título, para aprender. Entonces, esa es una enseñanza humana, pero la que nos enseña el Espíritu, dice, es lo espiritual, y Él utiliza la palabra, la Biblia. Por eso, si usted y yo anhelamos vivir un día por la eternidad con Cristo, ¿a qué escuela tenemos que ir? ¿Quién debe de ser nuestro maestro? ¿Qué es lo que debe de ser nuestro libro de texto? Debemos de ir a la escuela del Espíritu Santo, permitir que sea Él nuestro maestro, y el libro de texto debe de ser la palabra de Dios. Y nos dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Entonces, ese es el libro de texto, porque el cristiano debe de vivir por fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En nuestra comprensión de la Biblia, dice la lección, dependemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se discierne el sentido espiritual de las palabras bíblicas, sino solo un significado lingüístico. No debemos de leer por leer, sino que debemos de estudiar con un corazón humilde, permitiendo que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra. Nos dice, más aún, como seres humanos pecadores, a menudo estamos en oposición a la verdad de Dios, no porque no la entendamos, sino porque preferimos no seguirla. ¿Nos ha sucedido eso? Que el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros nos excusamos o cerramos la palabra de Dios y ya no queremos seguir para que no nos siga diciendo cómo estamos y qué debemos hacer, porque nos gusta cómo vivimos, las cosas que estamos haciendo. Entonces, vemos aquí que nos dice, más aún como seres humanos pecadores, a menudo estamos en oposición a la verdad de Dios, no porque no la entendamos, sino porque preferimos no seguirla. Sin el Espíritu Santo no hay afecto por el mensaje de Dios. O sea que el Espíritu Santo es el que enternece nuestra mente para que podamos aceptar la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo, el corazón sigue duro como una piedra. Y es el Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra, que nos lo va ablandando. ¿Para qué? Para que podamos aceptar que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Dice, no hay esperanza ni confianza y no hay respuesta de amor sin la labor del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu trae a la vida está en armonía con la verdad ya proclamada en la Biblia. La voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero como les dije, muchos decimos, no la entiendo. Para ello está con nosotros el Espíritu Santo como docente, como maestro. Permitamos que Él nos enseñe, permitamos que Él nos hable y que nosotros estemos dispuestos a ser enseñados, a obedecer, y que Él transforme este corazón de piedra en un corazón de carne. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Veamos qué nos dice.
Hoy miércoles 3 de enero. Vamos a ver. Nicodemo, como al Señor, dice Nicodemo, vino al Señor pensando entablar una larga discusión con él sobre puntos de menor importancia. Pero Jesús expuso los primeros principios de la verdad y mostró a Nicodemo lo que él más necesitaba: era humildad de corazón, un espíritu susceptible de enseñanza, un corazón nuevo, que si quería entrar en el reino de Dios, tenía que nacer otra vez. Nicodemo se extrañó de que Cristo le hablara en la forma en que lo hizo, sin respetar su posición de dirigente en Israel, y no estaba preparado para recibir la verdad. Contestando a Cristo con palabras llenas de ironía, dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Él reveló el hecho, como lo hacen muchos, cuando la verdad cortante toca en lo vivo de su conciencia de que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en ellos que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero aunque Nicodemo no comprendió sus palabras, Jesús no se impacientó ni se desanimó, sino que procuró hacer más clara su exposición de la verdad. Con solemne y tranquila dignidad, Jesús repitió sus palabras de una manera que le convencería de que eran verdad. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer otra vez. Esto está en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 71. ¿No dijo Jesús que concedería el Espíritu Santo a los que lo pidieran? En la actualidad, ¿no es acaso el Espíritu alguien real, verdaderamente verdadero y guía fiel? Hay creyentes a los que les parece una presunción tomar al pie de la letra esta promesa. Oran al Señor para que les enseñe y sin embargo se resisten a dar crédito a la promesa de Dios y a creer que fuimos instruidos por Él para reclamarla. Si acudimos a nuestro Padre Celestial con humildad, con fervor y la mejor disposición para aprender, ¿por qué poner en duda el cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debemos desconfiar de Él, porque eso significa deshonrarlo. Cuando usted busque descubrir sus designios, su parte en esta relación con Dios consiste en creer que será guiado y bendecido al hacer su voluntad. Debemos desconfiar de nosotros mismos, no sea que interpretemos mal sus enseñanzas. Aún esto podemos hacerlo objeto de nuestras oraciones y confiar hasta lo sumo que el Espíritu nos guiará a interpretar correctamente sus planes y la obra de su providencia. Eso está en Recibiremos Poder, página 116. No profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Cada alma que cree en la verdad presente será puesta en circunstancias en las que se le requerirá que dé razón de la esperanza que hay en ella. Los hijos de Dios tendrán que hallarse ante reyes, príncipes, gobernantes y grandes de la tierra, y estos deberán saber que los hijos de Dios saben con certeza lo que es la verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñaros más en un momento mediante su Espíritu que lo que podríais aprender de los grandes hombres de la tierra. El universo contempla la controversia que se desarrolla en la tierra.
a un costo infinito. Dios ha provisto una oportunidad para que cada hombre sepa lo que harás, para que cada hombre sepa lo que lo hará sabio para la salvación. Cuán ansiosamente miran los ángeles para ver quién aprovechará de esa oportunidad. ¿Serás tú uno de ellos que aprovechará esta oportunidad que el Espíritu Santo te concede? Cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, no deben levantarse en oposición contra él. Debieran ir a la Biblia para compararlo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdadero. Dios quiere que se expandan nuestras mentes. Quiere revestirnos con su gracia. Podemos disfrutar de un festín diario de cosas buenas, pues Dios puede abrir todos los tesoros del cielo para nosotros. Bien, mis hermanos, nos dice al final del día de hoy las muchas opiniones contradictorias. Bueno, lo que acabo de terminar de leer estaba en Mensajes Selectos, tomo 1, página 486. Y ahora sí, las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de parte de los intérpretes. Los hombres ignoran las sencillas declaraciones de la Biblia para seguir su propio raciocinio pervertido. ¿De qué manera tu orgullo ha sido una piedra de tropiezo que te ha impedido implementar la verdad de las Escrituras en tu vida? Esta es una pregunta directa para ti y para mí. ¿De qué manera mi orgullo ha sido una piedra de tropiezo que me ha impedido implementar la verdad de las Escrituras en mi vida? Pregúntate eso. Responde a eso. ¿En qué áreas de tu vida tus propios deseos te impiden aceptar la verdad de Dios para ti? ¿Cómo puedes aprender a entregarlo todo a Dios? Recuerda que tenemos al Espíritu Santo como nuestro Maestro. Escuchemos su voz, obedezcamos su voz, seamos humildes, depongamos ese orgullo, depongamos ese yo y permitamos que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón y obedientes permitamos que Él transforme nuestras mentes. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.